Hola a todos, espero que esta serie de programas desgranando las publicaciones de este héroe del NoFap os estén resultando útiles. Esta inmensa cantidad de contenido ha sido traducida primero del chino al inglés y de ahí al español con mucho esfuerzo, y las personas responsables de la traducción y yo hemos acordado que lo más beneficioso para la comunidad es que si te planteas hacer algún tipo de donativo, visites la página nofap.com. Ellos están creciendo mucho y tienen a mucho personal y por lo tanto necesitan fondos. Tienen un foro en español donde vais a obtener mucha ayuda y ahora sin más dilación vamos con el contenido. Temporada 15. El tema de las piernas blandas, la secreción de aceite, el trastorno de tensión y la humedad del escroto. El fenómeno de las piernas blandas es muy común entre los hermanos. Es muy común ver en los foros a hermanos comentando que tienen las piernas suaves y que carecen de fuerza. En la medicina tradicional china esto es fácil de explicar, porque los riñones gobiernan los huesos, también porque el meridiano renal comienza desde el punto de acupuntura Yongquan, en la parte inferior de las piernas y continúa hacia arriba. Por lo tanto, después de la masturbación o incluso una emisión nocturna, se produce fácilmente el fenómeno de las piernas blandas. Este fenómeno también se ha verificado en la medicina tradicional china. La masturbación induce a la porosidad en los huesos y una disminución en la densidad ósea. La medicina tradicional china también menciona que la cintura alberga los riñones y los riñones pasan por las rodillas. Un síntoma común de la deficiencia renal es el dolor en la cintura y las rodillas. Muchos hermanos sufren de dolores en la cintura. Muchas personas experimentan mucho dolor al doblar la cintura. Esto en realidad es la típica expresión de una esencia renal inadecuada, una señal del cuerpo para no seguir complaciéndose. Me masturbaba con frecuencia durante la escuela media y secundaria. Cuando jugaba baloncesto, a menudo me torcía el tobillo. Muchas veces cuando esto sucedía ni siquiera había involucrado contacto con otra persona. Siempre después de haberme masturbado sentía debilidad en mis piernas, mis pies no se mantenían firmes, pero no tenía idea que todo esto era causado por la masturbación. Tampoco sabía sobre los principios médicos. Ahora que he estudiado la teoría de la medicina tradicional china he llegado a comprender las razones subyacentes. En estos días estaba viendo la NBA. Durante ese juego vi al jugador Roosevelt lesionarse una rodilla. El ligamento superpuesto de la rodilla izquierda estaba desgarrado, por eso se perdería la próxima temporada entera. La lesión de Roosevelt fue muy peculiar, no hubo contacto con otra persona. Solo estaba sosteniendo la pelota y dio un salto hacia adelante, cuando su rodilla ya estaba lesionada. Al ver una lesión de este tipo, me atrevo a decir que la noche anterior al partido Roosevelt tuvo una emisión nocturna o se estuvo complaciendo. Esto combinado con la acumulación de desgaste y fatiga de los frecuentes juegos, hacen que ocurra este extraño tipo de lesión. Hasta el día de hoy todavía recuerdo una escena de Stallone en Rocky 1, cuando su entrenador le dijo que no tocara a las mujeres, que tocar a las mujeres le debilitaría las piernas y afectaría el rendimiento durante la pelea. En los deportes competitivos es tabú tocar a las mujeres antes de un partido. Tocar a las mujeres debilita las piernas y hace que no se puedan realizar correctamente muchos movimientos, haciendo también que las lesiones ocurran con mayor facilidad. He visto un documental del rey del boxeo Mike Tyson cuando comentó acerca de su derrota frente a Douglas en Japón. Tyson dijo que perdió ese combate debido a sus indulgencias e ingresó al combate en un mal estado físico. La consecuencia fue fácil de predecir, derrotado por un Douglas muy inferior a él. Después de la masturbación o alguna emisión nocturna se debe tener mucho cuidado de descansar bien y abstenerse de hacer ejercicios pesados para evitar posibles lesiones. A continuación vamos a discutir el tema de la secreción de aceite. Muchos hermanos experimentan la secreción de aceite después de la masturbación. Esto se debe a que la masturbación provoca un desequilibrio hormonal y por lo tanto se produce la secreción de aceite. Por supuesto, no solo se limita a la secreción de aceite. Algunos hermanos experimentan sequedad en la piel. El desequilibrio hormonal se puede agrupar en dos categorías. En la primera categoría existe la secreción de aceite. En la segunda tenemos sequedad en la piel. En resumen, hay más casos de secreciones de aceite. Esto tiene que ver con las diferentes constituciones de nuestros cuerpos. La secreción de aceite en la cara conduce fácilmente al acné y a las espinillas. Además, el acné causado por la masturbación a menudo es muy obstinado y pertenece a la forma obstinada del acné. Es muy difícil recuperarse si no se corta la masturbación. Cuando la cara siempre está grasa, también afectará el aspecto de la persona. Cuando el cuero cabelludo está secretando aceite,
fácilmente conducirá a la alopecia seborreica. Los enfermos suelen tener el cabello fino y suave. A veces también se acompaña de síntomas de dermatitis del cuero cabelludo. He hablado específicamente sobre el tema de la pérdida de cabello en un capítulo anterior. Normalmente la pérdida de cabello de grado leve a medio es relativamente fácil de recuperar, pero la pérdida de cabello pesada es mucho más difícil de recuperar. Hay un dicho que dice: la acumulación es difícil de rastrear. Aquellos que cuentan con los medios financieros pueden intentar una implantación del cabello. Después que abandoné la masturbación noté claramente una disminución en la grasa de la piel. Lo mismo ocurrió con el cuero cabelludo. Esto es una señal de que el desequilibrio hormonal se logró corregir. Por lo tanto, para reducir la secreción de aceite se debe cortar la masturbación y no solo dedicar esfuerzos a los problemas de la superficie, sino hacer también ajustes desde la raíz del problema. Algunos hermanos preguntaban: ¿se podrían usar productos para remover el aceite? Mi respuesta es: ciertamente se puede, pero se debe enfatizar más en el reinicio. De lo contrario, solo se estará tratando con los síntomas y no con la causa. Solo a través del reinicio persistente puede el desequilibrio hormonal volver a la normalidad. De lo contrario, con todos los productos del mundo solo podrás aliviar el problema, pero no curarlo. Continuemos con el tema del trastorno de tensión. El trastorno de tensión se puede clasificar como 1. Obstáculos al orinar, 2. Obstáculos durante el sexo. Muchos hermanos me han comentado que no poder orinar cuando hay otras personas alrededor, volviendo a la normalidad cuando no hay nadie cerca. Otros hermanos han informado que cuando se trata de sexo tienen problemas con la erección. Este tipo de obstáculos de nerviosismo son en realidad una expresión del ki del riñón debilitado. Cuando el ki del riñón se ha dañado hasta cierto punto, entonces aparecen este tipo de fenómenos. Yo mismo he experimentado estos dos fenómenos después de un periodo de reinicio mientras hago ejercicio activamente, hábitos de estilo de vida rítmicos, abundante ki en los riñones, y los obstáculos del nerviosismo disminuyen considerablemente e incluso se curan a sí mismos. Por lo tanto, los hermanos con este tipo de condiciones no deben preocuparse demasiado, reiniciar y acumular el ki del riñón para que la recuperación sea posible. Por último, vamos a hablar sobre el tema de la humedad del escroto. Este es también un problema muy común. La mayoría de los hermanos habrán experimentado este fenómeno. Con la humedad del escroto tendemos a sentirnos incómodos, es una seria molestia. La humedad del escroto apunta a la erosión del escroto. Humedad, picazón debido a las deficiencias en el bazo, alergia a los medicamentos, deficiencia de vitaminas, hongos que se reproducen entre otros factores. Es principalmente una enfermedad de la piel específica para hombres. La humedad del escroto es la expresión clínica típica de la prostatitis crónica. A menudo es causada por trastornos en los nervios autónomos como resultado de la prostatitis crónica. A medida que te recuperes de la prostatitis, la humedad del escroto aparecerá intermitentemente hasta que desaparezca. La humedad del escroto es uno de los síntomas típicos de la prostatitis crónica y se relaciona con pasar largas y frecuentes sesiones sentado, trabajar en un ambiente caluroso y el varicocele. Si padeces prostatitis, entonces la humedad del escroto está relacionada con la prostatitis. Antes tuve humedad en el escroto, incluso con la aparición de eczema. Es algo extremadamente incómodo. Siempre húmedo como con agua y con el escroto colgando suelto. Normalmente las personas con prostatitis tendrán humedad en el escroto. Si tienes humedad en el escroto puedes verificar si también tienes prostatitis. Después que corté la masturbación, comencé a hacer ejercicio activamente. Cuidé mi descanso y acumulé suficiente ki de riñón, y la humedad del escroto desapareció lentamente. También se estiró hacia arriba y la prostatitis se curó. Por lo tanto, para aquellos hermanos que tienen humedad en el escroto, la mejor manera para salir de ella es seguir reiniciando. Al hacerlo, podrán tener la esperanza de resolver este problema.